Quiero que podamos leer a partir del versículo 18 hasta el versículo 23. Dice la Escritura: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta mañana tan hermosa, en la que hemos podido adorar tu nombre a través de canciones, cánticos que exaltan tu grandeza. Oh Señor, gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de aquellos que tú has traído hoy, oh Señor, a ti. Nos congregamos a ti, porque tú eres nuestro Dios. Y nos congregamos a ti para adorarte y para mostrarte que tú eres nuestro único Señor. Oramos que nos hables tu palabra, oramos que nos enseñes, oramos que centres nuestros pensamientos en tu palabra en esta mañana. Y oramos por aquellos que no te conocen y que tú has traído hoy en medio nuestro para que te conozcan. Pedimos por ellos que, oh Señor, tú puedas revelarte a ellos, abrir sus ojos, abrir su corazón, para que crean en ti y sean salvos. Te damos gracias, oh Señor, y te adoramos al escuchar tu palabra. Concédeme de nuevo, concédeme la unción que viene de tu Espíritu para poder predicar tu palabra como es digno de ti. Por Cristo, amén y amén. La historia de la Navidad parece un cuento de hadas. Se oye como si fuera un mito o una leyenda. Pero esta historia no inicia como inician los mitos o las leyendas. Había una vez. No. Acabamos de leer en el capítulo 1 cómo Mateo enmarca a Jesús en la historia de la humanidad. Y no solo en la historia de la humanidad, sino en la historia muy específica de un pueblo, de una familia, de un matrimonio. Comienza su evangelio hablándonos de la genealogía de Jesús. Digamos que Mateo nos está dando el pedigrí humano o el abolengo de Jesús. No es un personaje ficticio, es un hombre, pero un hombre que es Dios. No es inventado por la ficción. El versículo 1 del capítulo 1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Su nombre inicia
el Nuevo Testamento y su nombre lo cierra. El Nuevo Testamento inicia con el nombre de Jesús y el Nuevo Testamento termina en Apocalipsis 22, versículo 21, con el nombre de Jesús. Porque Él es el tema y el contenido no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Escritura. Es de mí que escribieron los profetas, dijo el Señor. El Antiguo Testamento nos presenta un cuadro de nuestro glorioso Señor, un cuadro en tipos, un cuadro profético, como aquel que habría de venir. Pero en el Nuevo Testamento, está esta extraordinaria persona ya ha venido. Y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Una genealogía llena de gracia. No tenemos tiempo para poderla mirar, pero está saturada de gracia. No se omite nada en esta genealogía. Los que estaban conectados con Jesús están ahí. Aún aquello que usted y yo quisiéramos omitir en nuestra genealogía. Aún aquello que los fariseos jamás hubiesen puesto en su genealogía. Ahí está, por ejemplo, Manasés, el peor de los peores reyes de Israel. Aquí hay 5 mujeres. Saben que las mujeres casi nunca estaban en la genealogía. Pero aquí aparecen 5 mujeres. Y no solo aparecen 5 mujeres en la genealogía de Cristo, sino que la mayoría de ellas son gentiles. 3 de las mujeres que aparecen en su genealogía son gentiles. Aquí está Tamar. Aquí está Rahab, la prostituta. Aquí está Ruth, la moabita. 2 cananeas y una moabita. Pero el antepasado más prominente de Jesús es David, el rey David, de quien vendría el Mesías, de quien vendría Cristo. Y Mateo añade una nota a David en el versículo 6. Dice Mateo, padre de Salomón. Y noten la nota que él añade. Si estuviera escribiendo mi genealogía, yo le diría, mira, eso no lo ponga. Noten, padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Ya sabemos, el gran pecado de David no es omitido aquí, sino que también aparece. Padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de otro hombre, de Urías. Pero al llegar al versículo 16, noten, hay un cambio en la narración, porque Mateo nos dice, José, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. José, marido de María, de la cual nació Jesús. No dice, y José engendró a Jesús, como ha venido. No, porque José no engendró a Jesús. José, marido de María, de la cual nació Jesús. De la cual nació Jesús. Esta palabra femenino singular indica con claridad que Jesús nació únicamente de María y no de María y José. Una concepción virginal. Así que mire conmigo 2 aspectos de este texto que hemos leído en esta mañana. En primer lugar, miremos una concepción sobrenatural y un nacimiento humano, humilde y pobre. El versículo 18 nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes que se llevara a cabo el matrimonio,
se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y el versículo 20 nos declara también: pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es Dios su Padre. Dios el Espíritu Santo es Dios su Padre. Aunque nació de María, es Dios su Padre. Lucas nos da un detalle interesante que Mateo no nos narra en este mismo contexto. Nos dice Lucas en el capítulo 1, versículo 35: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. No hijo de José, hijo de Dios en verdad. A través de María se vistió de carne. A través de María se vistió de carne y sangre su naturaleza humana. Jesús no fue, digamos así, como cualquier otro niño engendrado por el Espíritu Santo. Jesús es en verdad, como lo declara el texto, el Hijo de Dios enviado para salvarnos. Dará a luz un hijo. Es el Hijo de Dios, pero vendrá a través de un parto normal. Versículo 21 así lo declara: dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. No, Jesús no fue un niño especial que en un determinado momento le fue entregado a María. No, fue dado a luz como tú y como yo. Nació en Belén, pero fue enviado. Dios envió a su hijo, concebido sobrenaturalmente en el vientre de una mujer. No de una supermujer, de una mujer piadosa, de una mujer creyente, pero como las demás mujeres. Su nacimiento fue igual que el de todos los niños en ciertos aspectos, pero en otro no fue igual que el de ningún otro niño. Es un hijo enviado. Nació, pero ya existía antes de ser concebido en el vientre de María. Los niños no existen antes de ser concebidos, hermanos. En ningún sentido real, antes de ser concebido en el vientre de una mujer, los niños no existen. Dios no tiene un depósito de niños. Dios no tiene un depósito de almas por nacer o preexistente. ¿A qué familia enviaré este niño que está aquí en el depósito y que le toca su turno? No, no existen. Pero el Hijo de Dios sí existía. El Hijo de Dios sí existía eternamente con el Padre. En cuanto a su deidad, por supuesto, es decir, como lo muestra Juan en el capítulo 1, versículo 1, existía eternamente como el Verbo de Dios, como el unigénito del Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe fue. Su misión es de rescate.
Esto se le declaró a María: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No ha venido para alegrar un matrimonio. No ha venido para hacer feliz a unos padres, aunque lo hizo, pero tiene una misión grande, gloriosa, bendita. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y de eso se trata la Navidad, amigo mío. La Navidad trata de la venida del Hijo de Dios, que no vino, como nos dice Mateo 20:28, que no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para dar su vida, para rescatar a muchos. Ese es su oficio. Ese es su oficio especial, salvar, como lo declararon los apóstoles, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Ha venido a salvar a los suyos de la culpa que produce el pecado, del castigo por el pecado, de las consecuencias del pecado, la separación, la muerte eterna, la ira de Dios, lavándonos en su propia sangre, salvarnos del dominio del pecado, poniendo en nosotros su Espíritu Santo. Esta es la santificación. Salvarnos también de la presencia del pecado cuando nos lleve junto a Él. Aleluya. Ya el pecado no tendrá que ver nada con nosotros. Gloria a Dios por Jesucristo, amados hermanos. Él es la Navidad. Él vino para hacer la luz de un mundo oscuro, de un mundo en tiniebla. Él vino para salvarnos de la oscuridad en la que tú y yo estábamos. Él mismo lo declaró en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito el nombre del Señor. Él es como el sol para la tierra. Sin Él estamos muertos, estamos perdidos, estamos en penumbras. Es la luz que nos muestra la verdad. Él es la luz que nos muestra la realidad. Él es la luz que nos guía en el camino, en este peregrinaje. Imagínense conduciendo un vehículo sin luz, en una carretera sin luz y sin luna. ¿Cómo sería aquello? La luz de Jesucristo nos revela la verdad, porque Él mismo declaró: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Como nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Una de las características más distintivas de la Navidad son las luces. Luces en las calles, luces en las casas. Pero tristemente todas esas luces no representan el corazón del hombre. Representan a Jesús, porque en el corazón del hombre hay oscuridad. El mundo está lleno de tiniebla, de maldad, de odio, de sufrimiento, de lágrimas.
y está sumido en la ignorancia en cuanto al conocimiento de Dios. Y las tinieblas también tienen que ver con la ignorancia. Pero hay esperanza, aleluya, Jesús ha nacido. Esto es lo que Isaías declaró en el capítulo 9 y en el capítulo 49. En el capítulo 9 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso somos nosotros, aleluya. Y en el capítulo 49, versículo 6, dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance, ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Solo Jesucristo puede libertar al mundo de la oscuridad, de la miseria en la que vive. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Amigo mío que estás aquí en esta mañana, cuando Cristo viene en verdad, trae consigo la luz, la vida, la salvación, la satisfacción, la libertad, el reposo, el consuelo, la paz y el gozo. Cristo es todo para nosotros. Ha nacido Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto es el segundo aspecto que queremos mirar, versículos 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Y este Emmanuel quién es? Es Jesús. Jesús anunciado 700 años antes también por el profeta Isaías, porque este es el texto que Isaías usa. Esta es la profecía que el ángel trae en el versículo 23. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14. Emmanuel expresa la naturaleza del niño que ha de nacer. Emmanuel expresa la personalidad de Jesús, el Salvador. Emmanuel declara lo que es este niño: Dios con nosotros. Lleva ese nombre en virtud de su doble naturaleza, Dios hombre. No solo es Dios con nosotros. Y escuche bien, Dios con nosotros para siempre. No Dios con nosotros por 3 años. Dios con nosotros para siempre. ¿No es una noticia extraordinaria? Emmanuel es Dios con nosotros. En la persona de Jesús hubo una unión de dos naturalezas, la divina y la humana, sin mezcla, en una sola persona. Por tanto, nuestro Señor Jesús es perfectamente hombre, así como perfectamente Dios, simultáneamente. Oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
No lo puedo entender, pastor. Y yo tampoco, ni nadie lo ha podido entender en toda la historia de la iglesia. Gloria a Dios. Es un misterio. Por eso Pablo le llamó, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Un misterio, un gran misterio. Un misterio que fue ocasión de debate, específicamente en dos de los siglos de la historia de la iglesia, en el siglo III y en el siglo IV, es donde se desarrollaron las más grandes herejías. Todavía hoy pululan algunas de esas herejías. Por ejemplo, los docetistas decían que Jesús no era hombre, sino que parecía. Pero el que abraza el docetismo está negando que Jesús fue concebido en el vientre de una mujer, como uno de nosotros. Pero si se niega que Jesús fue concebido y que solo tenía apariencia, también hay que negar que murió por nosotros. Y si no murió por nosotros, tampoco fue sepultado. Y si no fue sepultado, tampoco resucitó. Y si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Estamos fritos. El docetismo fue condenado por falso, por antibíblico. Pero también estaba el arrianismo. Sí, Jesús fue divino, pero era inferior al Padre. Fue creado. Fue una criatura creada, el mayor de todos los ángeles. Todavía hay arrianos hoy. Los testigos de Jehová son arrianos, falsos. Pero el arrianismo fue condenado también como herético, porque Jesús no es inferior al Padre en nada, es consustancial al Padre. Igual en gloria, igual en poder, igual en majestad, digno de honor. El mismo Jesús dijo que todos deben adorar al Hijo como adoran al Padre. El Padre y yo, uno somos. Y más tarde el nestorianismo, que decía que Jesús era dos personas separadas, es decir, en Jesús habían dos personas separadas, una persona que era Dios y otra persona que era humana. Falso totalmente. Jesús es una sola persona, llamará su nombre Jesús, pero con dos naturalezas. Dios y hombre. En Calcedonia se resolvió este asunto en la declaración de Calcedonia formulada en el concilio 451 después de Cristo. Es la definición central del concilio de Calcedonia, que establece que Jesucristo es una sola persona en dos naturalezas completas, divina y humana, unidas en una sola persona, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, preservando las propiedades de cada una para la salvación de la humanidad. Ese es nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y porque es Dios, es la única razón por que podemos adorarle. Porque si no estuviéramos pecando, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cantamos a Él, doblamos rodilla ante Él, oramos a Él también porque Él es Dios. Jesucristo es un solo Hijo, Señor unigénito, con dos naturalezas, perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros.
ha nacido, pero es Dios mismo. En la mente de ningún judío podría caber la idea que Dios podría ser un ser humano. De hecho, Jesús fue acusado de blasfemia por haber dicho que era el Hijo de Dios. Pero esto es lo que nos dice Juan en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 3. Esto es lo que nos declara. Es lo que Juan declara en el versículo 14 del capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Pablo declaró de él en Colosenses capítulo 1, versículo 9, que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por esta razón nosotros, dice Pablo, no dejamos de dar gracias. Versículo 19, perdón. Toda la plenitud de la deidad. Pablo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la sustancia divina, no una parte. Porque agradó al Padre que en él habitara. ¿Cuánta? Toda la plenitud. No una parte, no mucho de la plenitud de Dios. Toda la sustancia divina habita en Jesús porque Él es Dios. Por eso Tomás, cuando Jesús le dijo, ven, mete tu dedo aquí, para que vea que un espíritu no tiene, ¿qué? Carne. Le adoró. ¿Y qué dijo Tomás? ¿Cómo lo llamó Tomás? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Es de esta misma manera que Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 1, dice de Jesús, nuestro Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es Dios con nosotros. ¿A quién venimos a adorar? ¿A quién proclamamos? No a un gran profeta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dijo Cristo a sus discípulos. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres uno de los profetas. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. ¿Quién dicen vosotros que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. No un gran maestro, no adoramos a un gran maestro, no adoramos a un gran profeta, no adoramos ni siquiera a un gran hombre, adoramos a Jesús que es Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros, por eso es digno de toda nuestra adoración. Los magos así dijeron, su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. Jesús como Emmanuel nos revela al Dios invisible. Jesús como Emmanuel nos da a conocer al Dios invisible. Juan capítulo 1, versículo 18 lo declara. A Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Dios es invisible, pero se ha dado a conocer en su Hijo, el Hijo de su amor. Es su imagen, es su impronta, expresa perfectamente la esencia, lo que es Dios.
Es por eso que él pudo afirmar: el que me ha visto a mí. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: mira, si me viste a mí, más o menos, el Padre es así. Yo lo represento más o menos. No, Jesús dijo: Felipe, estás bateando de FAO. No, no le añado la escritura. Felipe, tanto tiempo que he estado como tanto tiempo y aún que no me conoces. Pero Felipe está preguntando por el Padre. Pero Felipe, tanto tiempo que he estado y aún no me conoces. No, Felipe no dice y aún no le conoces. No, y aún no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Obviamente Jesús no quiere decir que Él es el Padre. Jesús quiere decir que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre. Porque nosotros creemos en la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Porque Él es Emmanuel. Él ha venido a dar a conocer a Dios siendo hombre. Él es su revelación completa, no más o menos. Él es su revelación total y Él es su revelación final. En Cristo el Dios invisible se muestra y se pone a nuestro alcance. Se para en el camino para que una mujer que ha tocado su manto sea salva. Se detiene al salir de la ciudad, conmovido en su corazón por una mujer que llora la muerte de su único hijo, y le da la vida. Tiene a sus pies a una mujer que fue hallada en el mismo hecho de su adulterio y se conduele de ella. Mujer, ¿quién te ha condenado? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Ve en paz y no peques más. Gloria al nombre del Señor. Es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Jairo le perturba en medio de la multitud y en medio de sus muchas ocupaciones. Los discípulos le dijeron: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero el Señor dice: yo iré y la levantaré. Gloria al nombre del Señor. Ese es nuestro Dios. Dios con nosotros. No está muy distante, está en medio de nosotros, porque Él ha prometido: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Aleluya. No está tan alto, tan lejos que no lo podamos palpar. Está con nosotros. Él es Dios con nosotros. Como estuvo con ellos, también está con nosotros. No nos ha dejado el Señor. Sabe compadecerse, porque fue afligido, porque tomó nuestra carne, porque sufrió nuestros dolores, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Puede compadecerse de ti, puede compadecerse de mí. Él se hizo uno de nosotros, con naturaleza como la nuestra, humana, exceptuando únicamente el pecado, porque no había maldad en él ni engaño. Filipenses capítulo 2 nos dice en el versículo 6 y 7: siendo el cual, aunque existía en forma de Dios, ¿existía en forma de qué?
No consideró el ser, ¿qué cosa? Dice ahí igual a Dios. En griego dice igual a Dios. No consideró el ser más o menos como Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. Haciéndose semejante a los hombres, se hizo vulnerable, como un frágil, como nosotros. Se hizo como nosotros para redimirnos, para salvarnos. Sí, como Pablo le escribe a Tito, capítulo 2, verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tomó nuestra naturaleza porque no podía redimirnos de otra manera. No podría salvarnos de otra manera. Fue un hombre el que pecó. Fue un Adán el que pecó. También un hombre, pero sin pecado, debía pagar por el pecado y entregar su vida a Dios en perfecta obediencia. Esto es lo que dice Isaías de él. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad. ¿De cuántos de nosotros? De todos nosotros. De todos aquellos que ponen su confianza en él, de todos aquellos que le aman. Con la ofrenda de su propia sangre. Fue el sacrificio perfecto en la cruz. Porque debía ser un hombre, pero sin pecado. Por eso fue concebido virginalmente por el Espíritu Santo, sin pecado. Ya que un pecador no tiene fondos. Un pecador no puede pagar la deuda, si ni siquiera puede pagar la suya, menos puede pagar la de usted. Un pecador no tiene crédito ante Dios, pero el Hijo de Dios tiene todo el crédito. El que no escatimó, dice Romanos 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo entregó por nosotros, lo envió a la miseria, a un mundo pecador, a sufrir por nosotros. ¡Oh, cuán gran amor es el amor de Cristo! Y quiero terminar con ese texto. Romanos capítulo 5, versículo 8. Póngase de pie conmigo. Pero Dios, ¿cuántos dan gloria al Señor? Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos, ¿qué era lo que éramos? Enemigos. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos. ¿Cuántos se glorían? También nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación.
¿Cuántos se glorían en el Señor? Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por el Hijo de Dios. Gracias a Dios por Emmanuel. Ha nacido Dios con nosotros para rescatarnos, para redimirnos de toda maldad, para darnos vida juntamente con Él, vida y vida en abundancia. Oh Señor, te damos gracias en esta mañana. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh, cómo no adorarte, cómo no alabarte. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza, oh Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias por haber, oh Señor, siendo en forma de Dios, no tomaste como una cosa por qué aferrarte, el ser igual a Dios, sino que te despojaste. Te hiciste como uno de nosotros. Tomaste forma de siervo, de esclavo. Y estando en la condición de siervo, te entregaste en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hiciste por mí. Y lo hiciste por todos aquellos que han de creer en ti. Oh Señor, gracias. Gracias, Jesucristo, nuestra esperanza. Alabado sea tu nombre. Nosotros te adoramos y te exaltamos. Oh Señor, gracias, muchas gracias. Recibe la honra, la gloria y el honor de tu pueblo en esta mañana. Gracias, Jesús. Nadie